Buenas noches, aquí estamos otra vez en Bueno, Conexión Frecuencia Oculta, otro sábado con todos ustedes, ¿no? Para traeros estos temitas del misterio que tanto nos gustan y hacer, bueno, un poco más llevadera esto del encierro, ¿no? Esto de la pandemia. Buenas noches, Rubén. buenas noches, Agustín. Hoy es Pues una, hoy sí, es un programa diferente, ¿verdad, Rubén? sí, hoy es un programa diferente, diferente con muchísima ilusión por el invitado que traemos. La verdad es que sí, hoy tenemos un invitado que teníamos muchísimas ganas de que, bueno, sobre todo de hablar con él, de tener una pequeña entrevista. No es otro que José Manuel García Bautista, toda una eminencia dentro del mundo del misterio, alguien que ha sentado cátedra para las investigaciones del misterio y alguien que ha sentado, bueno, ha inspirado a una nueva generación de investigadores como nosotros. De hecho, para mí ha sido todo un referente desde que era chiquitito y le leía o veía vídeos suyos, investigaciones. Y como tú bien dices, ha sembrado cátedra en el mundo del misterio que gran parte de lo que es hoy el mundo del misterio es gracias a él. Pues sí, efectivamente, gracias a él. En esta entrevista hablará un poco del caso Tomares, ¿no? Que él le dio mucha popularidad, de que lo investigó a fondo. Hablará un poco también de la experiencia con la tabla Ouija, hablará también un poco sobre la sábana santa de Turín y bueno, de algunos temas, la verdad es que algo corto, pero sobre todo queremos pediros disculpas, sobre todo a José Manuel, porque como ya sabéis, en este formato, que no estamos en un estudio, no podemos controlar todos los detalles y la conexión pues era un poco mala, un poco regular cuando hicimos la entrevista a José Manuel, que hay cosas que no se van a escuchar bien y que no van a tener la calidad que sobre todo pues una persona como José Manuel se merece. Pero bueno, sacamos lo que hemos conseguido y hemos quedado emplazados con él para hacer un programa más adelante, ya en el estudio, con más tiempo y con mejores medios. Así que sin más, pues le dejamos con la entrevista. Pasamos a la entrevista. Muy buena, bienvenido a Conexión Frecuencia Oculta, otro sábado más. Estamos aquí con vosotros para intentar hacer este confinamiento un poco más llevadero, ¿no? Como siempre, me acompaña nuestro compañero Rubén. Muy buena, Rubén. Buenas noches, compañeros. Y hoy tenemos una sorpresa, hoy tenemos un invitado muy especial que se trata de José Manuel García Bautista. Buenas noches, José Manuel. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Pues José Manuel. Agradecerte la colaboración con nosotros. Y para quien no lo conozca, pues José Encantado. Manuel tiene un programa muy bueno en Canal Sur, que cuando terminéis de aquí os tenéis que ir a escucharlo, si alguna vez no lo habéis seguido. Y José Manuel, pues entre otras cosas, fue uno de los seguidores, fue uno de los periodistas que más siguió e investigó el caso Tomares, entre otros. ¿Verdad, Rubén? sí, fue creo yo, el único periodista que trató este tema. Y bueno, si José Manuel nos quiere hablar un poquito sobre ese tema, estaremos encantados. Bueno, pues lo primero agradecido porque me hayáis invitado, me hayáis llamado esta noche al programa y sí, como comentabais, un tema bastante curioso y si hay que decir algo, pues también fue el motivo por el que yo me metiera más de lleno en lo que era la investigación de fenómenos de casas encantadas y demás, ¿verdad? Yo antes estaba más vinculado al mundo de la ufología aquí en el sur, los ovnis, los no identificados, ¿verdad? Con tanta tradición, pero sí es verdad que ese caso me llega a que me recogió un coche y en el Aljarafe sevillano, bueno, pues como es Tomares, y en Tomares pues los pisos donde ocurrían hechos extraños y donde ya cuando íbamos subiendo las escaleras, uno de los agentes a mí me dejaba un tanto desconcertado porque
Él repetía una y otra vez que él no quería subir, se echaba mano también a donde lleva el arma. Yo la verdad es que hay un momento en el que pienso, bueno, ¿dónde me van a meter, no? Pero no, la verdad es que cuando llegamos al rellano de la escalera, pues me encuentro ya mi amigo que me dice, mira, lo que vas a ver aquí, lo que vas a vivir aquí no lo has vivido nunca. Y es cuando entramos en aquella casa y efectivamente pues destacaban los muebles tapados por sábanas. El frío que hacía en aquella casa no era normal. Estamos hablando de mayo en Sevilla, que habitualmente estamos a 30 y tantos grados. Allí Claro. había unos 10, 12 grados de temperatura, según el reloj que yo llevaba, un reloj termómetro. Y sí es verdad que delante nuestro incluso veíamos como había una especie de sombra que se paseaba por allí. Era como si algo caminara por delante nuestro proyectando esa sombra. Y justamente en un pasillo que hace una L, pues nos encontramos una vela que estaba encendida, y allí, bueno, pues daba acceso a una habitación, y en la habitación, pues, una habitación de dos adolescentes, con muñecas y demás. Una muñeca era curioso porque tenía un leve movimiento, como si algo la estuviera arrastrando a los pelos. Era muy curioso de ver. Nos interrumpe un estruendo que fue absoluto, y cuando llegamos a la zona de la cocina, que es donde se había registrado aquel sonido, bueno, pues la sorpresa es que no había nada roto ni nada normal. Así empieza un caso que me lleva un poco a indagar cómo allí vivía una familia que vivía con un señor ya mayor. El señor ya mayor tenía una enfermedad degenerativa, fallece, y una chica, la nieta, Luisa, la mayor, pues hace una sesión de Ouija donde surge el contacto con un supuesto ente que ellos identifican con su abuelo, que les dice que va a morir alguien va a morir, y a partir de ahí, bueno, pues nos encontramos que ocurre todo un maremagnum de el que el adolescente fallece, ciertamente, y se comienzan a subir paranormalmente en aquel lugar. Claro, entonces, José Manuel, perdona que te diga, entonces, la persona que hay allí que se encuentra viviendo fallece, ¿no? Ha aparecido, Una de ellas, porque una de esto ellas era una fallece. familia, La, claro, hija, esto era una familia, nos la que cuenta, fallece. eran 4 miembros y una persona mayor, y la persona mayor es la que muere. Ah, entiendo que es la persona mayor en la que muere. Entonces, imagino que a raíz de eso es cuando se desencadenan los sucesos paranormales. Exactamente. Fijaos que además es muy curioso porque hay una chica de Luisa, que era la nieta, Sí, que bueno, era la que mejor se llevaba con él, a las que, no, pues es ella la que, notando la pérdida de esa persona mayor, pues decide hacer esa sesión de Ouija que os comentaba anteriormente, y a partir de ahí es cuando comienzan a sucederse esos fenómenos extraños en base a la muerte de esta misma chica, de la chica que fallece, que es claro, la es que segunda víctima de aquel mismo lugar, en aquella misma familia. se está hablando ya de una segunda víctima que incluso ya se hizo una ouija, ¿no? Que se sienta como una especie de precedente, ¿verdad, José Manuel? Bueno, la Ouija tiene mala fama, es una Tiene pena. mala fama. Tiene mala fama, pero bueno, el que tenga mala fama no quiere decir que todo lo que se cuenta de la Ouija como leyenda negra tenga que ser realidad, ¿verdad? La Ouija no deja de ser un juego que hay que tomar con calma, eso sí, pero que bueno, no deja de tener componentes psicológicos que tienen este tipo de tableros y este tipo de juegos esotéricos. Y a partir de hacer esa Ouija, yo no sé si de una forma casi por azar o si hay alguna relación, pues es cuando comienzan a contactar con ese espectro, con ese espíritu, el espíritu de ese abuelo, y a partir de ahí, pues sí es cuando llega
cuanto, bueno, pues pues fallece por causas desconocidas todo el mundo para dar cátedra sobre ello, y a partir de ese momento, bueno, pues tocó el vivir una serie de fenómenos que se desencadenan 2 días después de ser enterrada esta chica. La verdad es que es muy, muy llamativo, ¿no? De hecho, nosotros hicimos una ouija en el último programa de la primera temporada con una persona que, bueno, que controlaba la materia, ya había hecho muchísimas tablas ouija, fue la que dirigió la sesión, ¿no? Y fue toda una experiencia, pero es verdad que en muchos casos, pues, sienta precedentes como es en este caso mismo, ¿no? En el que quizás no tenga relación, pero es curioso, ¿no? Que se dé eso de la ouija, el principio de los fenómenos, la muerte de la chica, ¿no? Todo un Yo poco... creo que depende un poco también de cómo se lleve la práctica, ¿no? Nosotros, sin ir más lejos, decíamos que hablaríamos. Creo que llego con retardo, porque no nos he escuchado a ninguno de los dos No, y se me queda un poco No, bloqueada la imagen. es un milagro que te escuchen. Ahora voy a ver. ¿Está bien la conexión? Yo no te he escuchado, Rubén. Ah, no me había escuchado. No, yo no. No, la verdad es Ahora que sí no. La verdad es que se escuchaba. Creo que los cascos daban fallo. Nada, decía que yo pienso que es un poco el uso que se le dé, ¿no? El tema de la práctica. Nosotros realizamos la Ouija y en todo momento dijimos que no le íbamos a realizar sin alguien que estuviera puesto en la materia, ¿no? Entonces, para nosotros, para mí personalmente, fue una experiencia muy bonita. Yo personalmente pienso que llegamos a contactar con alguien o algo y pienso un poco eso, ¿no? La mala praxis es lo que conlleva esta serie de fenómenos y esta desgracia que sufrió esta chica. Pues realmente no Claro, sabemos quién hay detrás de ese vaso, de ese mástil que se mueve, por mucho que es nos que quieran dar un nombre. lo normal que hay detrás de una ouija, siempre hay que atender a esto de la ciencia, que es importante. Fijaos que yo últimamente veo con preocupación cómo la opción paranormal es la que primero se contempla, cuando eso es un error. La opción paranormal siempre debe ser la última en valorarse. Si se Efectivamente, así. empieza valorando, si se empieza valorando como primera opción, mal vamos, muy mal vamos. De hecho, muy mal. Entonces, claro, porque a un fenómeno paranormal, para ser paranormal, tienes que haber descartado todo lo que pudiera explicarlo. Ahora, si vas a un sitio, por ejemplo, una casa encantada o presuntamente encantada, y sientes un ruido, y en vez de pensar que ha podido ser incluso un roedor que ande por ahí, piensas que ha sido un fantasma, pues la verdad es que mal comienza esto, ¿eh? Entonces, dice la ciencia, que es muy importante, dice la ciencia que el máster se debe a un movimiento ideomotriz involuntario. Efectivamente. ¿Eso qué es? Pues esto es sencillo. Eso es que alguien de los que está participando lo mueve de una forma involuntaria e inconsciente. Y esto no es una tontería, ¿eh? El principio de movimiento ideomotriz involuntario se está utilizando en la actualidad para tratar de ayudar a los enfermos de Alzheimer. Es decir, estamos hablando de algo que sí, que explica el fenómeno del movimiento del máster, pero que también se explica en medicina. ¿Todo se puede explicar bajo ese punto de vista? No, todo no, porque cuando el máster se mueve solo, a mí me ha ocurrido, ¿eh? Y además me ha ocurrido emitiendo en directo por Facebook Live desde la cadena de radio. Claro, ahí no puedes explicarlo de ninguna forma, o cuando te da un mensaje que nadie conoce. Realmente estamos ante un problema serio,
en cuanto a poder explicar qué es lo que ocurre con ese máster. Pero sí es verdad que, bueno, pues no deja de sorprender cuando uno por primera vez comprueba que el máster se mueve con el disparo de adrenalina, obviamente, que ello provoca, bueno, pues dejarte un poco sugestionar por lo que es el tablero. No deja de ser un juego, como os Claro, he indicado anteriormente. efectivamente. De hecho, cuando nosotros hicimos la sesión de Ouija, hubo seguidores, ¿no?, que nos comentaron, pues el máster parece que lo estás moviendo tú. Y mi contestación fue, pues probablemente lo esté moviendo yo, pero no de forma consciente, amigo. Yo no era consciente de estar moviéndolo. ¿Que lo estaba moviendo yo de forma involuntaria? Pudiera ser, pudiera ser. Entonces, esto se explica muy bien con esto que nos ha explicado José Manuel. Sí, porque básicamente, ya te digo, se trata de eso, ¿verdad? Se trata de un poco tratar de buscarle la salida, la alternativa. Lo que pasa es que yo reconozco que aquí todo cambia cuando el mensaje que te da es un mensaje en el cual, pues si todo el mundo desconoce y, y el mensaje es un mensaje válido, es decir, es un mensaje coherente, pues nos encontramos que sí, yo puedo entender que sea un movimiento de idiomatriz involuntario. Lo puedo hasta compartir. Lo que no puedo compartir es tratar de buscarle una explicación en racional a algo que no va a tener. Es decir, tenemos que saber en todo momento, lo primero, dónde empieza la sugestión y dónde acaba la experiencia que se está viviendo. Y lo segundo, también muy importante, saber desechar a bromistas, asustadores de grupo, todo lo que puede provocar ese movimiento. Eh, Una vez que se ha eliminado eso, la verdad es que es muy impresionante el poder vivir una sesión que sea una sesión en la cual se den una serie de valores y que nos deje sorprendidos y en tanto en cuanto nos puede llevar a conocer mucho mejor ese fenómeno que es el de la Ouija. claro, de hecho, el fenómeno, bueno, en lo que es en la sesión, se pone en contacto lo que parece ser un familiar mío, un familiar que nadie de la mesa conoce. De hecho, yo ni lo llegué a conocer en persona, ya que yo tengo familia en Granada. Y yo a esa persona que ya yo conocía, que había fallecido hace años, pero yo no había conocido en persona, pero había oído hablar de él y sabía su nombre. Me dijo, bueno, me puso soy tal. Yo, bueno, hasta ahí yo pensaba que podía ser mi subconsciente, ¿no? Lo que pasa que él me dio unos datos que obviamente nadie de la mesa conocía, yo tampoco, que al día siguiente pues llamé a un familiar mío allí en Granada y le pregunté y le dije, mira, pasó esto, tú te lo quieres creer, no te lo creas, me da igual. Lo único que quiero saber, ¿esto es verdad? Lo que me ha comentado. Y me dijo, sí, efectivamente, todo eso ocurrió tal cual tú cuentas. Entonces, claro, ahí un poco el escepticismo con el que yo iba a esa sesión, pues fue un poco, ¿no? Fueron datos que yo no conocía, como por ejemplo, le pregunté con qué edad había muerto, me dijo 39 años. Yo cuando pregunté, me dijo, efectivamente, murió con 39 años, ¿no? Datos, aparte me dio otros datos más personales que yo desconocía totalmente. Claro, es un poco lo que os comentaba, ¿verdad? Que cuando uno llega a, a ese grado de exactitud y cuando llega a todo lo que es que te dé datos personales de tu vida y demás, o de la vida de una persona que ha estado vinculada a la familia, ahí no puedes culpar a nadie de los que esté alrededor tuya, porque posiblemente haya datos que ni tú sabes, que te tenga que ratificar otras personas. Ahí es donde realmente la Ouija se muestra como un elemento no perturbador, pero que sí te hace pensar. Y eso también es importante dentro de los juegos esotéricos. Claro, te hace pensar y sobre todo te hace reflexionar en que hay un más allá, ¿no? Que muchas veces lo cuestionamos, lo ponemos un poco en duda, pero en estas herramientas parece ser que nos ponen en contacto con ese otro más allá, ¿verdad? Exactamente. Hay una pregunta, que es la pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad?
y es si existe vida después de la muerte. Al fin y al cabo es lo que nos preocupa. Y sí, la verdad es que hasta cierto punto esa pregunta queda respondida porque ¿qué son los fantasmas? Hombre, podríamos recurrir al típico, ¿verdad? Alucinaciones y demás, que también lo dice la medicina, pero fijaos, yo he estado y estoy en contacto habitualmente con muchos médicos y los médicos a mí me lo dicen. Es más fácil ver un fantasma que sugestionar a un grupo de X personas para que vean lo que parece o lo que dicen ser ver un fantasma. Es decir, que muchas veces se recurre a explicaciones que la verdad tienen poco de, bueno, tienen poco de cierto o poco de factible. Pues, José Manuel, yo le quería hacer una pregunta. ¿Cuál ha sido el caso que usted haya tratado que más le haya impactado? Bueno, yo he tenido varios. Yo he tenido varios de ellos. Quizás, mira, me quedo con el caso de Vianda, del restaurante Vianda, porque, bueno, aquello fue un hito, ¿verdad? Aquello fue lograr por primera vez y de forma, desde luego, involuntaria, el retransmitir en directo. Por aquel entonces yo era jefe de corresponsales de Milenio 3 y, bueno, retransmitir en directo un fenómeno paranormal del cual, si queréis que os diga la verdad, yo ni me estaba enterando casi en ese momento porque se enteraban los oyentes de las psicofonías que se iban colando y demás, pero yo no. Y aquello fue muy impactante porque ya a posteriori, cuando seguimos con la retransmisión, pues sí lo tuvimos la oportunidad de vivirlo in situ y de ser uno de esos casos emblemáticos, uno de esos casos señeros que a uno le llama la atención. Eso como primera aproximación a un caso de los que yo considero los míos emblemáticos. Enfrente justamente está la Facultad de Bellas Artes y la Facultad de Bellas Artes de Sevilla también es uno de esos casos a los que yo le tengo un especial cariño porque era la primera vez que la Universidad de Sevilla pues autorizaba investigar, la primera y la única, a un grupo de investigadores de lo paranormal en una de sus instalaciones. Yo recuerdo que aquella investigación, bueno, pues vino el buen amigo Luis Mariano Fernández, y Luis Mariano Fernández a mí me llama mucho la atención porque vino con un equipo muy cualificado, gente que venía, en este caso de Málaga, médicos, psiquiatras, y lo curioso de todo esto es que tenemos la oportunidad de vivir una serie de fenómenos allí en la Facultad de Bellas Artes que también se escapan a la razón. Y el último gran caso es el que he tenido la oportunidad de investigar en una zona de Sevilla, en la Alameda de Hércules, y en la Alameda, bueno, pues está la llamada Casa de los Secretos, y bueno, la Casa de los Secretos, la verdad es que es muy interesante porque está vinculada a Gustavo Adolfo Bécquer, este año, que es el año de Bécquer, y allí pues poniendo en concurso máquinas como la Spirit Radio, como la Spirit Box. A mí me hace mucha gracia porque últimamente hay quien critica a estos instrumentos. Esto sí es una crítica, lo que yo voy a hacer ahora. Hay quien critica la Spirit Radio y la Spirit Box y no ha practicado en su vida ni con la Spirit Radio ni con la Spirit Box, ni tiene formación técnica como para hablar de ello. Yo lo he practicado y no es que tenga vocación técnica, es que tengo titulación técnica, es decir, que puedo hablar. Me hace mucha gracia porque hay personas que creen a pie juntillas, por ejemplo, un fenómeno de Ouija y no creen en un fenómeno de transcomunicación instrumental como es la transradio. Hay quien cree a pie juntillas en las experiencias de Marcelo Bacci en Italia con una radio de válvula y no cree en una Spirit Box, que es el mismo principio, ni más ni menos, el mismo principio. Mira, 2 varas de medir, no, 2 varas de medir no puedo haber. Son 2 varas de medir que no puede haber, y yo fui uno de los primeros en los que, más que crítico, me mostraba un poco reticente, ¿no? con la Spirit Box, hasta que, bueno, para muestra un botón, y decidimos pues salir a investigar con ella.
Digo, bueno, vamos a ver esto. Vamos a ponerlo en funcionamiento y vamos a ver cómo funciona, cómo trabaja. Y bueno, tras un par de investigaciones, la última que hicimos, el Cortijo de Santa Tecla, en Málaga, la Spirit Box demostró ser una herramienta muy polivalente y que mostraba en ciertas ocasiones respuestas incluso inteligentes a lo que se estaba preguntando. Es que es eso. Por eso te digo bueno, que para hacer una crítica hay que saber de qué va la historia. Está muy bien salir en televisión y sentar cátedra, pero sienta cátedra sabiendo de lo que estás hablando. Porque si no es que queda como un indocumentado. Vamos. Y perdona que no lo hayamos dicho antes, pero usted es nada más y nada menos nombrado mejor investigador desde 2004 a 2007 por la revista Enigma, premio al mejor divulgador de historia en 2010 y premio andaluz con arte en 2011 y el 2013. Y también ha escrito varios libros. De libros como El Enigma de la Sábana Santa, Guía Andaluza Mágica y Cádiz Misteriosa. Muy buen libro. Los libros son libros con lo que ahora me publiquen, son 52 libros los que llevo ya publicados, que es un buen bagaje. Sí. Tiene una lista amplia, sí. Sí, soy un poquito inquieto, ¿no? Pero sí. Bueno, también es verdad que bueno, los premios muchas veces yo digo que lo dan casi los amigos, ¿verdad? Porque hay gente que te sigue, gente que valora tu trabajo. A mí me da mucha corte, ¿eh? Cuando me dan un premio, a mí me corta bastante, ¿no? Yo sé reaccionar ante todo menos a un premio. Pero bueno, es el agradecimiento de las personas que te siguen y como tal, desde luego se admite. Y aunque no me gusta hablar de ese capítulo, bueno, pues la verdad es que está ahí y honrado, agradecido. Lo del andaluz con arte, eso ya es harina de otro costal, pero bueno. Eso sí, ese es el premio con más arte, seguramente. Sí, el premio con más arte. Efectivamente. De hecho, a mí me llama mucho la atención el libro del Enigma de la Sábana Santa, ¿no? Ya que mucho se ha escrito y mucho se ha hablado de la Sábana Santa de Turín. Y la verdad es que todavía estamos ahí, estamos con el enigma todavía un poco sin resolver, ¿no? ¿Sabéis qué pasa, no? Que la Sábana Santa ha dejado de ser una cuestión enigmática a ser una cuestión de fe. O crees o no crees. Sí. Ahí, evidentemente, yo os digo una cosa. Lo que no puedes creer es en la datación de carbono 14. Yo no te digo que creas en la Sábana Santa. Yo tengo 4 libros escritos sobre la Sábana Santa. Creo que lo he dicho casi todo sobre ella. Soy miembro del Centro Español de Sindonología. Soy un poco en relaciones públicas del Centro Italiano de Sindonología en España. Más que no, el canal de comunicación aquí en España. Es decir, tengo mucho contacto. Uno de mis mejores amigos es nada más y nada menos que el profesor Juan Miñarro, que es uno de los mejores investigadores que actualmente existen sobre el fenómeno de la Sábana Santa. Pero las condiciones que tiene la Sábana Santa en sí son tan difíciles de poder reproducir, de poder hacer en la actualidad, en nuestro siglo XXI, que hablar de ella como una obra del medievo es casi más milagrosa que aceptar lo inverosímil que es precisamente ese lienzo. Un lienzo que es y que se comporta como un negativo fotográfico parcial. Un lienzo que tiene información tridimensional, que la información anatómica que muestra es coherente con una crucifixión del siglo I, incluso colocando los clavos en su sitio, que es térmicamente estable, hidrológicamente estable, químicamente estable, que no tenga direccionalidad, que tenga un recorrido histórico que coincida con el de la Sábana Santa. Es decir, vamos sumando tanto a ello que sinceramente negar la realidad de la Sábana Santa, negar que hoy día es, ojo, no es una reliquia, no está contemplada como reliquia por la Iglesia, pero sin embargo, y es aquí lo curioso, desde el momento que un papa, y son 4 los que han ido allí, se han arrodillado y han comenzado a rezar por ella, y junto a ella, algo tiene. Y luego, sí, algo importante,
El día 11 de abril, Sábado Santo, hay una abstención de la Sábana Santa para pedir porque remita la enfermedad del COVID-19, del coronavirus. Muy Esto interesante solo eso, se Manuel. concede, claro, esto solo se concede a las reliquias. Sí, Es sí, sí, decir, sí. estamos ante un lienzo que realmente es muy importante. Pues sí, la verdad es que es algo que muchas veces, ¿no? Eh, nos quieren hacer creer, o no es más sencillo creer en lo inverosímil de una tecnología en la Edad Media que, que creara la sábana santa, más que creer quizás en lo más sencillo, ¿no? En que realmente esa fue la sábana que envolvió el cuerpo de Cristo. Muchas veces en lo más sencillo es donde está Claro, la lo que realidad y pasa, la respuesta. claro, lo que pasa es que tú mismo casi que te has respondido. Claro. Fíjate, casi que te has respondido por algo, ¿no? Por algo importante, ¿no? Y es que mmm, la sábana santa habría envuelto al cuerpo de Jesús de Nazaret. Si hubiera sido otro, la cosa cambia. Pero Jesús de Nazaret, ahí ya nos vamos ahí ya chocamos, ahí ya empezamos a Claro. tener problemas. ¿Por qué? Pues porque era Jesús de Nazaret, precisamente. Y eso siempre es Claro. un problema. Cierto que siempre eso suele ser algo discordante, ¿no? Y bueno, José Oye, Manuel, ya... Sí, Rubén. retomando, es que he estado viendo hoy cosillas y retomando al tema principal de la Ouija, perdonadme que retroceda tanto, ¿usted ha practicado la Ouija, José Manuel? Bastante. Le tenía Sí. cierto miedo, te lo reconozco. Es más, y también te lo confieso, no me gusta nada. La Ouija no me gusta. Y hay muchas veces que me dicen, vamos a hacer una Ouija. Y siempre lo rechazo porque no me hace demasiado chiste, como decimos aquí en el sur. Pero sí es verdad que he practicado bastante y he tenido la ocasión de sorprenderme con lo que es la Ouija y con lo que puede dar de sí. Es decir, que lo considero un elemento interesante, la verdad. No voy a renegar de ello. No voy a basar mis investigaciones en una Ouija, porque a mí mis investigaciones son muy técnicas. Fijaos que la primera vez que se utilizan eh, cámaras térmicas y cámaras de visión nocturna en España en una investigación, así como detectores de presencia, son en Sevilla, en el año 2000, en la investigación de vianda. Es decir, Sí, se con esto puede... quiero, y ordenadores y de todo, ¿no? Cuando por Claro, aquel entonces la investigación era una grabadora y una Ouija. Eso era una investigación. Es decir, yo mis investigaciones procuro que sean muy, muy técnicas, que lo que me dicen que se ve, tratar de grabarlo. Eso es lo que vale para mí. pues sí, la verdad que se sentó, gracias a usted y otros investigadores, ¿no? Se sentó una especie de, digamos, de cátedra, ¿no? Por ejemplo, yo que pertenezco a la SEIP, la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, la preside Pedro Amorós, se nos dan ciertas pautas que son pautas que hoy día se dan como dadas de por sí ya, pero que son pautas que en su época instauró gente como usted. Porque en su época lo que había era eso, una grabadora, una ouija y un péndulo, si acaso, que tuviera De Poco más que hecho, eso, poco más. la verdad es que sí. fue el primero, si no el único también, que desmintió el famoso fantasma que había en el cine Fantasio, creo recordar, ¿no? Por allá por los 90, Sí, sí. cuando Antena 3 Que aquí, incluso publicó el incendio que provocado por un fantasma, que ahí lo fácil hubiera sido seguir la corriente, pero no, él investigó y dijo, oye, aquí en este edificio parece que no, que es más otro asunto vamos, de ventas de terrenos que de otra cosilla. claro, eso también es importante, porque mira que bueno, los divulgadores que estamos en primera línea, pues nos suelen dar bastante, nos suelen atacar bastante, porque bueno, por aquello de que no, es que hay que ver, sensacionalismo, patatín, patatán. Muchas veces yo lo digo, muchas veces contamos menos de lo que hay, precisamente porque si contáramos todo lo que nos cuentan en determinados casos, es cuando se decía, te lo estás inventando. Y tampoco se Totalmente, trata de eso. Pero totalmente. yo he vivido casos
y casos con investigadores de primer nivel, Pedro Amorós, Iker Jiménez, Lorenzo Fernández, Luis Mariano Fernández, que hemos tenido que contar una parte, por no contarlo todo. Y luego estos mismos investigadores han contado toda la historia en diferentes medios y le han dicho, te lo estás inventando, cuando son historias reales. El mundo del misterio muchas veces es así de cainista, por desgracia. Pues sí, de hecho es así y es uno de los grandes problemas que tenemos en el mundo del misterio, ¿no? De que mucha gente, en vez de ayudarnos unos a otros, como que intentamos competir, ¿no? A ver si voy yo y la hago mejor que tú, a ver si voy yo a este sitio que tú has ido antes y consigo yo más cosas que tú, ¿no? Es un poco esa competencia que la verdad nos hace un flaco favor. Sí, la verdad es que sí. Por desgracia tenemos que aprender un poco a compartir más, que sería importante, compartir más. Y a partir de ahí, bueno, pues tratar de ser más generosos con el trabajo. Los casos no son de nadie, yo siempre lo digo. Podrás haber sido el primero en investigarlo, nadie te va a quitar ese mérito. Pero a partir de ahí, ayuda, a partir de ahí, colaboración, y a partir de ahí remar todos por llegar a la verdad, a lo que es un caso en sí. El resto son competencias que no nos llevan a ningún lado. Efectivamente, pues José Manuel, de aquí agradecerte tu colaboración. Ya nos estamos quedando ya sin tiempo para la grabación. Y oye, invitarte a cuando todo esto vuelva a la normalidad y volvamos de nuevo a la normalidad con los programas, a hacer esto un poquito más largo y que estamos abiertos a lo que quieras, vamos. Compañero, muchísimas gracias, os tomo la palabra. Y cuando salgamos de este confinamiento, esperemos ya hacerlo de una forma más tranquila, más liviana y más extensa. Muchísimas gracias. Y más extensa. Muchísimas gracias, José Manuel. Muchísimas gracias. Gracias.